Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el epicentro de todos los dramas, romances y secretos mejor guardados de la farándula turca. Hoy, como ya saben, tenemos un plato fuerte, un tema que ha incendiado las redes y puesto a temblar a los corazones de los fanáticos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que como un cometa fugaz iluminó nuestras pantallas en Senkalkapm, y que incluso después de su separación, sigue siendo la comidilla de todos los mentideros. ¿Será que ese amor de telenovela, esa química innegable, trasciende las pantallas y persiste en la vida real? ¿Acaso la llama del amor, aunque tenue, sigue ardiendo bajo las cenizas de una relación terminada? La pregunta que nos quema por dentro es, ¿acaso se avecina una reconciliación secreta, un reencuentro inesperado que nos haga creer nuevamente en el poder del amor verdadero? Pues prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis detallados y por supuesto muchísimo chisme. Porque hoy, mis queridos amigos, vamos a desentrañar los misterios detrás de ese titular explosivo que ha inundado las redes. Hande Erçel revela a Kerem Bürsin, un amor eterno en su corazón. Agarren sus palomitas, porque esto se va a poner más emocionante que el final de una novela turca. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores y especulaciones, permítanme recordarles la importancia de suscribirse a su canal favorito. Activando la campanita, se asegurarán de ser los primeros en enterarse de cada drama, cada romance y cada escándalo que sacude el mundo del espectáculo turco. No se pierdan ni una pizca de la acción. Y ahora sí, vamos allá. Como les decía, el titular es impactante, ¿verdad? Hande Erçel revela a Kerem Bürsin, un amor eterno en su corazón. Solo imaginar el revuelo que ha causado es suficiente para entender la magnitud de la noticia. Pero como buenos detectives del corazón, no podemos dejarnos llevar por la emoción del momento. Debemos ir más allá del clickbait, profundizar en la información y analizarla con la lupa del rigor periodístico. La pregunta fundamental es, ¿de dónde surge esta afirmación? ¿Es un rumor infundado, una simple estrategia de marketing para generar clics, o hay algo de verdad detrás de todo este revuelo mediático? Para entender el contexto, es crucial recordar cómo terminó su relación. Fue una ruptura bastante mediática, sí, pero también rodeada de un halo de misterio. Los rumores sobre posibles infidelidades, desacuerdos irreconciliables y presiones profesionales inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Sin embargo, tanto Hande como Kerem, fieles a su estilo, mantuvieron un perfil relativamente bajo al respecto. Evitaron echar más leña al fuego, dando declaraciones escuetas y evitando las acusaciones directas. En un mundo donde las rupturas suelen ser sinónimo de batallas campales y exhibiciones públicas de resentimiento, su comportamiento fue, por decirlo menos, inusual. Después de la ruptura, ambos se dedicaron a sus respectivas carreras. Hande, con su belleza innegable y su talento actoral, se ha consolidado como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Protagoniza exitosas series, se convierte en imagen de importantes marcas y conquista los corazones de millones de fans en todo el mundo. Kerem, por su parte, no se queda atrás. Trabaja arduamente, participa en nuevos proyectos, explora diferentes facetas de su carrera y demuestra su versatilidad como actor. A pesar de la distancia física y profesional, la esperanza de una reconciliación nunca se extinguió en los corazones de los fans. #Anker, como se les conoce cariñosamente, sigue siendo un hashtag muy popular en las redes sociales. Cada pequeña interacción, cada like, cada comentario, es analizado minuciosamente por sus seguidores, quienes ven en esos gestos señales de un amor que se niega a morir. Ahora bien, volviendo al titular que nos ocupa, la clave está en el verbo revela. ¿A quién le reveló Hande esa supuesta eternidad de amor por Kerem? ¿Fue en una entrevista exclusiva para alguna revista de renombre? ¿En una publicación conmovedora en sus redes sociales? ¿Se lo confesó a una amiga cercana, quien, a su vez, lo filtró a la prensa? La respuesta, mis queridos chismosos, es que no hay una revelación directa como tal. Aquí es donde la interpretación, la especulación y el arte de leer entre líneas entran en juego. El titular, en realidad, se basa en una serie de pistas sutiles, declaraciones ambiguas y comportamientos que, según algunos analistas de la farándula, sugieren que Hande aún guarda sentimientos profundos por Kerem. Por ejemplo, hace poco Hande concedió una entrevista en la que le preguntaron sobre sus relaciones pasadas. Evitando mencionar directamente a Kerem, sus palabras fueron interpretadas por muchos como una referencia implícita a él. Dijo algo así como,
creo que todas las relaciones importantes dejan una huella imborrable en tu vida. Aprendes, creces y te conviertes en una mejor persona gracias a ellas. No me arrepiento de nada y guardo un buen recuerdo de cada persona que ha pasado por mi vida. Claro, estas palabras podrían aplicarse a cualquier expareja, pero los fans de Almohadilla Anker lo tomaron como una señal inequívoca de que Ande no ha olvidado a Kerem y que, de hecho, lo recuerda con cariño y gratitud. La esperanza renació con fuerza, alimentando la ilusión de un posible reencuentro. Además, han circulado rumores persistentes de que Ande y Kerem han mantenido contacto esporádico después de la ruptura. No se trata de citas románticas a la luz de la luna ni escapadas secretas a islas paradisíacas, sino más bien de mensajes ocasionales para felicitarse por sus logros profesionales o simplemente para saber cómo están. Algunos insiders incluso aseguran que se han cruzado en alguna que otra fiesta o evento social, aunque siempre han evitado ser fotografiados juntos. Estas pequeñas interacciones, por supuesto, son combustible para la esperanza de los fans. Cada mensaje, cada saludo, es interpretado como una señal de que la llama del amor aún no se ha extinguido por completo y que existe la posibilidad de que vuelva a encenderse con más fuerza que nunca. Otro factor que ha contribuido a esta especulación es la actitud de Ande hacia los proyectos en los que trabajó con Kerem. A pesar de la ruptura, Ande nunca ha renegado de Senkalkam. De hecho, en varias ocasiones ha recordado con cariño la serie y a sus compañeros de reparto, incluyendo, por supuesto, a Kerem. Incluso ha manifestado su deseo de volver a trabajar con él en el futuro, aunque solo sea como amigos. Esta actitud abierta, positiva y sin rencores hacia Kerem ha sido interpretada por muchos como una señal de que no hay resentimiento entre ellos y que, por el contrario, aún existe un vínculo especial, una conexión que va más allá de lo profesional. Pero seamos honestos, mis chismosos. Todo esto son solo especulaciones, interpretaciones y conjeturas. No hay pruebas concretas y irrefutables de que Ande siga enamorada de Kerem. Podría ser simplemente que lo recuerda con cariño como un amigo y compañero de trabajo. O quizás simplemente está siendo amable, diplomática y profesional para evitar alimentar más rumores y polémicas. La verdad es que solo ella, en la intimidad de sus pensamientos y sentimientos, sabe lo que realmente siente en su corazón. Y aquí es donde entra la parte más fascinante de todo este entramado mediático, la percepción del público. Independientemente de lo que Ande sienta realmente, la imagen que proyecta es la de una mujer que no guarda rencor, que recuerda con cariño su relación con Kerem y que está dispuesta a mantener una relación cordial y profesional. Esta imagen, combinada con la persistente esperanza de los fans de Almohadilla Anker, ha creado una narrativa muy poderosa en torno a su historia de amor. Es una narrativa que habla de segundas oportunidades, de la posibilidad de que el amor verdadero siempre encuentre un camino, y de que a veces, incluso después de una dolorosa ruptura, los sentimientos pueden permanecer latentes en el corazón, esperando el momento adecuado para resurgir. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos a Ande y Kerem juntos de nuevo, protagonizando una nueva serie, compartiendo una alfombra roja o incluso, retomando su relación sentimental? La verdad es que es imposible predecirlo con certeza. Ambos están enfocados en sus carreras, parecen estar disfrutando de su soltería y no han dado señales claras de querer retomar su romance. Sin embargo, en el mundo del espectáculo todo es posible. Y si hay algo que hemos aprendido de la farándula turca es que nunca hay que descartar nada. Quizás en algún momento el destino, caprichoso y juguetón, los vuelva a unir. O quizás simplemente seguirán siendo amigos, compañeros de trabajo y recuerdos de un amor que, aunque intenso, no estaba destinado a durar para siempre. Lo que sí es seguro es que su historia de amor, con sus idas y venidas, sus rupturas y reconciliaciones, seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Y mientras tanto nosotros, los chismosos empedernidos, seguiremos analizando cada una de sus interacciones, interpretando sus palabras y soñando con una reconciliación que, aunque improbable, nunca dejaremos de desear. Porque al final del día, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? ¿A quién no le gusta creer en la magia, en las segundas oportunidades y en el poder del destino? Y la de Hande Erçel y Kerem Bürsin, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus inevitables desencuentros, es una de las más apasionantes y comentadas de la farándula turca. En resumen, mis queridos chismosos, el titular Hande Erçel revela Kerem Bürsin, un amor eterno en su corazón, es, como suele ocurrir en estos casos, una exageración basada en especulaciones e interpretaciones. No hay una revelación directa, explícita, como tal,
pero sí una serie de indicios que sugieren que Ande aún guarda sentimientos por Kerem. La verdad es que solo ella sabe lo que realmente siente, pero la imagen que proyecta, combinada con la persistente esperanza de los fans, ha creado una narrativa muy poderosa en torno a su historia de amor. El futuro es incierto, pero lo que sí es seguro es que seguiremos hablando de Almohadilla Anker durante mucho tiempo. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados, buscando la felicidad en otros brazos? Quiero saber su opinión. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni una pizca de los dramas y romances que se cuecen en el mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, mis chismosos. Se les quiere. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor.